valores universales y de relevancia histórica le han valido la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad al Centro Histórico de Oaxaca y el sitio arqueológico de Monte Albán. El Centro Histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán, durante más de 1500 años, los olmecas, los zapotecas y los mixtecas han habitado sucesivamente el sitio. Las terrazas, presas, canales, pirámides y montículos artificiales de Monte Albán fueron literalmente tallados en la montaña y son los símbolos de una topografía sagrada. Cerca de ahí, el tablero de ajedrez de la ciudad de Oaxaca es un buen ejemplo de urbanismo del periodo colonial español. La estabilidad y el volumen de la arquitectura que se ha desarrollado en esta ciudad dan testimonio de una manera excepcional de una adaptación de la construcción y el estilo al terreno sísmico sobre el que se construyeron estas obras maestras arquitectónicas. Ubicada en la región conocida como los Valles Centrales de Oaxaca, en la depresión formada entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur, la propiedad del Patrimonio Mundial consta de 2 sitios culturales destinados al centro histórico y el sitio arqueológico de Monte Albán. La ciudad de Oaxaca de Juárez, originalmente llamada Antequera, fue fundada en 1529 en un pequeño valle ocupado por un grupo de indios zapotecas. Ofrece un ejemplo de una ciudad colonial y una planificación urbana del siglo XVI. El corazón de la ciudad ha seguido siendo el centro de actividades económicas, políticas, sociales y religiosas y culturales que dan vida a la ciudad. Conserva su arquitectura emblemática, así como los edificios representativos de una traza cultural que abarca más de 4 siglos de arte e historia, un total de 1200 monumentos. Hablemos de los inicios de la ciudad de 500 a 200 años antes de Cristo. Recordemos que 500 años de Cristo inicia la edificación de Monte Albán. Estos 3 grupos se unen y conciben la construcción de Monte Albán, la montaña sagrada, sede de los poderes sociopolíticos, económicos y religiosos. Esto propicia que esta población en este gran valle sea de 51,000 habitantes y constituido por 750 sitios de población. Cabe destacar que esta alianza por Monte Albán nace justamente por acabar con una serie de conflictos y de guerras y de batallas constantes entre todos los grupos, los 750 grupos que no vivían en paz. Para cuando llegan los españoles, a 1521, este plano que conocemos como centro histórico no se encuentra deshabitado. En él están asentados el grupo de control, que es el grupo de los mexicas, que para ese entonces Monte Albán ya había desaparecido. Los grupos de impugna siempre, mixtecos contra zapotecos. Los mixtecos ya estaban posesionándose de los sitios zapotecos en este valle y llegan los mexicas y toman la plaza, dominan a los grupos, dominan a los zapotecos y mixtecos y asientan en este territorio grupos de guarnición como son Xochimilco, Jalatlaco, San Martín Mexicapan, San Juanito. Estos grupos de mexicas y náhuatls vienen a ser una parte de control sobre estos grupos originarios. Cuando los españoles conquistaron la guarnición, esta se convirtió en la casa de Hernán Cortés, que más tarde sería la Alhóndiga, y la plaza de enfrente, lo que hoy conocemos como el Mercado 20 de Noviembre, como la Plaza del Marqués. Y estas eran las ubicaciones originales. La plaza se encontraba en la casa de Moctezuma, y los españoles llegan y controlan y sobreponen sobre estas evidencias arqueológicas de los asentamientos mexicas la nueva ciudad de Oaxaca de Juárez. Esto en 1486, Guayacap, nombre de origen náhuatl, estaba fundada por los mexicas bajo este nombre
Para 1521, Hernán Cortés manda a Francisco de Orozco con 30 de a caballo y 80 peones de a pie, acompañando a muchos indios amigos a conquistar la provincia de Guayacá con su hermoso valle. Halló el capitán Orozco una gran guarnición de indios mexicanos con sus casas, mujeres e hijos. Los cercó 8 días dándoles combate noche y día, quitándoles el agua, y con todo esto no se querían dar. Los dominó a finales de 1521. Y para 1522, después de la caída de Tenochtitlan, Cortés construye su casa encima del edificio del jefe azteca. Para 1522 se funda en lo que era Guayacap la villa de Antequera, el Valle de Oaxaca, por Juan Peláez de Berrio, el primer alcalde mayor. Se divide a Cordel la ciudad como en Tenochtitlan, aprovechando la traza de la ciudad prehispánica con límites al oriente del río Jalatlaco, al poniente la raya del Mar Casado, al norte los terrenos de donde estaría el templo y convento de Santo Domingo de Guzmán, y al sur el palacio y plaza de Hernán Cortés, también conocida como de Santa Catarina, hoy Mercado Benito Juárez, cerca del río Atoyac y a una cuadra de las casas reales, hoy Palacio de Gobierno. Cabe destacar que se trata de una segunda etapa de refundación de la ciudad y signan los terrenos para las 80 familias de españoles, para las primeras órdenes religiosas y para los principales edificios civiles. Es en 1532 cuando se recibe la cédula de Villa de Antequera, hoy Oaxaca, por el rey Carlos V de España, el título de muy noble y leal ciudad cuyo nombre fue Antequera, nombre que en 1821 fuera sustituido por Oaxaca, palabra derivada de la lengua náhuatl Guayacat, que significa en la raíz de los guajes. Bueno, regresando un poco, Juan Peláez de Berrio en 1529 retrasa la ciudad bajo la mano de Alonso García Bravo y ya vemos un nuevo plano que es el que hoy conocemos, en donde se ubica la Plaza de Armas. La plaza, al igual que otras localidades mexicanas fundadas o repobladas por españoles, no fue únicamente la base de la composición urbana, sino el espacio de mayor significación, sede de los poderes, centros de reunión de la comunidad, indicador de los rumbos y elementos rector de las calles que de ella partían y de las manzanas que al ritmo del crecimiento de la población fueron envolviendo el trazo. El trazo de García Bravo, que seguramente se hizo a cordel y bajo su supervisión, quizá no fue más allá de unas cuantas cuadras, pero ello fue suficiente para marcar las cabeceras y dejar establecido que las manzanas deberían ser como la plaza de planta cuadrada de 100 por 100 varas. Punto importante, la asignación de los solares para las órdenes religiosas. Y de esta manera los dominicos fueron los primeros religiosos que llegaron a Oaxaca en 1528 y fueron los pioneros en edificar un convento bajo la advocación de San Pablo. Después se le asignaron los solares de la parte norte, quedando al sur los franciscanos, al este los agustinos y al oeste finalmente los jesuitas. Para 1580-1750 después de Cristo, la ciudad se transforma y pasa de ser un pequeño pueblo de 2,000 habitantes a 20,000 habitantes. La economía es una de las más importantes del virreinato. Su posición en el tránsito del centro de la Ciudad de México hacia los territorios de Guatemala es estratégico. Sus cultivos de maíz, trigo, grana cochinilla, hortalizas, hacían autosuficiente la floreciente y grandiosa ciudad de Oaxaca. Este es el origen de nuestro centro histórico, un centro urbano con aglomeración indígena, asentamientos a la orilla que fueron desplazados de ese centro prehispánico de origen mixteco-zapoteca y sitiado por los mexicas. Y a los alrededores empiezan a fundar los barrios, el barrio de Xochimilco, Jalatlaco, Mexicapan, San Juan Chapultepec, Santa María del Marqués, que rodean por completo lo que es el centro histórico. Hoy no es muy diferente de lo que nos dan los datos fundacionales de nuestra ciudad,
y podemos ver cómo esta identidad aún sigue viva. Pues continuando con este ejercicio de registro patrimonial, estamos hoy con el vecino Julio de Xochimilco, que también es miembro del comité, que es un activista pues muy fuerte y resistente en relación a la defensa del barrio de Xochimilco. Ok, muy buenos días, gracias arquitecta. Pues nosotros como integrantes de la comunidad del barrio Xochimilco, el actual barrio Xochimilco, que originalmente fue un pueblo desde 1486, que bueno, en esta población, en este asentamiento, pues lógicamente, ¿no? Desde tiempos ancestrales, donde confluían también vecinos de la comunidad zapoteca de Monte Albán, la cultura mixteca también, que vino después a posicionarse ya que fue abandonada Monte Albán, y con la llegada de los grupos mexicas o náhuatls, también de las 7 tribus náhuatlacas que llegaron y se asentaron en esta parte alta al poniente de la ciudad, que hoy conocemos como barrio Xochimilco. Entonces nosotros, bueno, ahora sí que, como dicen nuestros abuelos, ¿no? Vivimos las tradiciones, las costumbres desde el vientre de la madre. Desde pequeños nos inculcaron siempre ese amor, ese cariño a nuestra tierra, a nuestro lugar, a nuestras tradiciones. Entonces por eso es importante hoy que nosotros como grupos, que somos gente arraigada aquí, nativa también, que lo decimos orgullosamente del barrio Xochimilco, pues es importante seguir promoviendo y resaltando la importancia de este lugar. Recordemos que después de 1486, con la llegada de Ahuitzotl y mandando a los destacamentos de guerreros xochimilcas principalmente, que se asentaron en esta parte para tener el control hacia Centroamérica y poder lidiar con los zapotecas. Pero más adelante, lógicamente, se hace una fusión, ¿verdad?, de los grupos nativos de esta zona, y a la llegada después de los conquistadores en 1521, pues ya existían ciertos lugares, por ejemplo adoratorios, donde es ahora San Juan de Dios, y obviamente en esta parte de Xochimilco, que desafortunadamente no nos quedaron vestigios, pero por la lógica entendemos que donde se construyeron después los templos católicos, por los frailes, en este caso dominicos, pues obviamente entendemos que hubieron teocalis, ¿verdad? Y otra reminiscencia de esto es que podemos encontrar en lo que es el Cerro del Fortín, por ser una parte alta, y los cerros siempre, como esta es en la nariz del Guaje, que es la terminación de la sierra que sube a San Felipe y toda esa parte de Oaxaca, es una parte sagrada también destinada por los náhuatls y por los zapotecas. En este cerro en zapoteco llamado Daninayaloani, es donde se hacían anteriormente rituales, sobre todo agrícolas. La cultura xochimilca pues trajo todas esas costumbres que tenían en el altiplano y las siguieron desarrollando acá. Uno de los ejemplos es la celebración de la diosa Centeo, de Silomen, de Cihuacóatl, todas esas deidades prehispánicas que se adoraban en la parte del Valle de México, y se trajeron a esta zona, donde se siguió desarrollando ya con el sincretismo católico de los conquistadores y el original que teníamos acá, el ancestral. Pues ya se hizo esa fusión, que en vez de desaparecer una u otra, se fusionó y se hizo más fuerte. Por eso ahora seguimos celebrando nosotros a nuestras imágenes, como anteriormente fueron sustituidas. Ahora la Virgen del Rosario, que era una situación que controlaban o manejaban los dominicos de Santo Domingo, el templo más importante de Oaxaca, y había en el siglo XVII una instrucción donde toda la población indígena del barrio salían en peregrinación del templo hacia Santo Domingo y viceversa. Entonces ahí fue donde se empezó ese culto mariano a la advocación de la Virgen del Rosario, que es la fiesta más importante ahorita actualmente en nuestro barrio. Aparte de que también tenemos la fiesta de Santo Tomás, pero quedó como en segundo término, ¿verdad? En cuanto a la importancia, porque las mayordomías precisamente consisten en eso, en celebrar, adorar a la Virgen del Rosario, pero es un sincretismo desde la época ancestral y con la adaptación que se hizo con la religión católica.